Iglesia, buenos días. Para mí es un honor nuevamente después de tanto tiempo estar aquí. Ya regresé a mi casa hace unos días, pero es un privilegio siempre estar aquí enfrente. No porque seamos los más, ni los más ungidos, ni los que todos no lo sabemos, sino que al Señor le plació que hoy trajera un mensaje para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Estoy nerviosa, les cuento. Bueno, ¿cuántos de nosotros, si nos preguntan quién es Dios, sabemos? Todos, ¿cierto? Sabemos quién es Dios. Si alguien nos pregunta y nos dice, yo necesito que oremos por la pastora Jimena por salud, seguro que tendríamos la palabra para orar, ¿cierto? Por salud. Si alguien nos dice, necesito orar por finanzas, tendríamos la palabra. Vamos a hacer ayuno, vamos a ir a llevar alimento y necesitamos llevar un mensaje. Seguro que lo tendríamos, ¿cierto? Pero esas cosas no garantizan que nosotros realmente conocemos a ese Dios. Nada de eso nos lo garantiza. Quizás nos dicen, el pastor fulano de tal tiene la unción de sanidad, hay que ir a su iglesia porque hay una noche de milagros, vamos, él ora y la gente se sana. Y la gente corre, ¿cierto?, a ir a esa noche de sanidad buscando algo, buscando ser sanos, ¿cierto? Muchas veces estamos corriendo tras esa bendición, tras la respuesta a la necesidad que tenemos, pero se nos está olvidando el autor de todo esto. Porque aquel pastor que sana cada vez que ora, no es porque sea el más ungido, no es porque sea el mejor, no es porque sea el santo, no. Es porque el Señor es quien lo hace, no somos nosotros. Aquí nosotros estamos, quizás como pastores, como líderes, no porque somos perfectos, porque no la sabemos. Porque somos instrumentos que en algún momento dijimos, Señor, realmente quiero que me uses. Y cuando estamos aquí, no estamos porque no la sabemos y nos conocemos la Biblia. Es porque el Señor es quien hace, el Señor es quien sana, el Señor es quien liberta, el Señor es quien provee, el Señor es quien lo da todo. Pero muchas veces colocamos a ese pastor en el lugar del Señor. Porque estoy viendo lo que hace. Porque me gusta como el pastor John hace la prédica. Chévere, diferente y me gusta. Me gusta el fuego de la pastora Adriana. Todo eso está bien. El Señor a cada uno nos da algo que se lo da a cada uno de nosotros, pero no somos nosotros. Le estamos quitando el primer lugar al Señor y estamos poniendo nuestros ojos en lo equivocado. Y quizás estamos deseando, Señor, dame esa unción de sanidad. Yo quiero orar por las finanzas y que las cosas se solucionen. Yo quiero orar por los que están en la calle y la gente reciba al Señor y la gente se convierta. Eso está bien. Debe ser un anhelo de nuestro corazón. Pero eso no garantiza, porque el Señor te lo puede dar y estoy segura que lo van a entregar. Pero eso no garantiza que realmente tú conoces a ese Dios. Vámonos un momentico a Jeremías 9, 23, 24. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte. Yo estoy viendo la Nueva Traducción Viviente, pero hay otras que dice que se gloríe. No dejen que el sabio se jacte, se gloríe de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable
trae justicia, rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. ¿Qué dice él entonces? ¿En qué es lo que nosotros deberíamos jactarnos? Como lo dice la palabra, en que nosotros conocemos verdaderamente al Señor. No en que, pastora, ven y ora, porque tú oras y enseguida el Señor hace algo. No. Mi jactancia debe ser que yo conozco verdaderamente a ese Dios del que quizás estoy predicando, pero tal vez no lo están viendo en mí. Hoy en día vivimos en este mundo tan convulsionado, tan acelerado, vivimos pendientes precisamente de eso, del poder, de la sabiduría, de las riquezas, porque estamos creyendo que estas cosas son las que nos dan lo que estamos necesitando. Si tengo riquezas, pues no estoy sufriendo de nada material, ¿cierto? Si tengo poder, estoy en una posición donde tengo autoridad y puedo hacer quizás lo que me está dando la gana. Y si tengo sabiduría, pues estoy ganado, ¿cierto? Pero la riqueza, así como viene, se va. El poder, el Señor es quien quita y pone reyes. El Señor es quien te coloca en los lugares donde debes estar, en el momento correcto, en el tiempo preciso. Y la sabiduría, pues la sabiduría que proviene de conocer a Dios, esa es la que realmente nosotros debemos anhelar, esa sabiduría. Tenemos nuestra mirada puesta en el lugar equivocado. Y sabes, porque realmente nosotros no lo conocemos. Cuando yo le decía, Señor, el tema, la serie es que todos lo sepan. ¿Qué hablo? Que todos lo sepan. O sea, que todos lo sepan. Sí, ¿cuál es la respuesta? Creo que todos la tenemos, ¿cierto? Que todos lo sepan. ¿Qué es lo que todos debemos saber? ¿O qué es lo que todos deberíamos conocer? La respuesta la tendríamos, ¿cierto? Y empecé a hacer, me traían cositas, una cosita, y después yo esto, ¿cómo hilo esto con esto? Esto no le encontraba un derecho, pero después él empezó a hablarme en mi propio testimonio. Y allí fue donde pude armar esto que les traigo hoy, que le puse por título Saber o Conocer. Primero vamos a ver qué significa saber y qué es conocer. Saber se refiere a información, a hechos o habilidades. Eso es saber. Y conocer implica familiaridad, experiencia directa con personas, lugares o cosas. Esto quiere decir que saber es tener información o habilidad de algo. Yo tengo información y si me preguntas, voy a orar por Francia, vamos a orar por sanidad. Claro, yo tengo la información que está escrita en la palabra, ¿cierto? Ahí encontramos todo, ahí está el machete completico. Conocer es tener una experiencia personal. ¿Con quién? Con ese Dios al que nosotros queremos mostrar. A ese Dios que estamos interesados en que todo el mundo lo sepa. Pero ¿cómo voy a dar a conocer a alguien que yo no conozco? Es muy difícil. Porque yo puedo estar hablando de un Dios que he escuchado o que he visto actuar en otros. Y por lo que estoy escuchando y estoy viendo en otros, estoy hablando. Pero eso no quiere decir que yo lo conozco. Y quizás muchos de nosotros estamos así en este momento. Quizás de pronto estamos diciendo, no avanzo, no voy más allá. ¿Por qué me siento estancado? Porque no has tenido una experiencia personal con Él. Cuando tú tienes una experiencia personal con Él, yo te aseguro, y con toda autoridad te lo digo, que tu vida no va a ser la misma. Y que tu vida tiene que mostrar, sí o sí, una diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Porque has tenido un encuentro personal con Él. Mientras tanto, vas a seguir estando como estás.
Porque necesitamos esa experiencia. Yo no puedo vivir del Dios que tiene Maylin, del Dios que quizás sabe o conoce Maylin. Ella tiene que tener su historia con Él. Y yo tengo que tener la mía propia para poder hablar de Él. Los que han trabajado en ventas, yo trabajé en ventas hace mucho tiempo. Y para poder vender los seguros, ¿qué tenía yo que saber? Absolutamente todos de los seguros de vida. Porque en algún momento uno de los clientes me iba a preguntar algo, yo tenía que estar preparada y conocer al derecho y al revés el producto que yo estaba vendiendo. Lo mismo es con el Señor. O sea, nosotros queremos que todo el mundo lo sepa, pero realmente yo lo conozco. O lo que yo sé es lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo en los demás. Job 4, 42, 5. Solo vamos a ver esa porcioncita que dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Cortico, para los que no conocen la historia de Job, Job era un hombre muy rico, ¿sí? Era un hombre con todas las cualidades que nosotros quisiéramos tener. El hombre tenía ganado, tenía tierras, tenía una gran familia, era un hombre muy próspero, era un hombre que cumplía con los mandatos del Señor, etcétera, etcétera. Pero un día Satanás le dice a Jesús: este solo te es leal, está firme contigo. Estoy parafraseando, eso no lo dice así en la Biblia. Está firme contigo por todo lo que tú le das. Pero en el momento que tú le quites todo eso, se echa para atrás. Entonces, él le dice: pruébalo. Pruébalo. El Señor conocía el corazón de Job. ¿Qué pasó con Job? Todas las riquezas las perdió. Todo lo que tenía lo perdió. Ganado, tierras. Perdió a su familia, a sus hijos. Y también cayó enfermo. Llegó a ser tal la situación de Job, tan desesperante, que la esposa le decía: ¿sabes qué? Reniega de ese Dios y ya, muérete de una vez. Te quitó todo. Y ahora estás enfermo. O sea, ¿qué más te queda? Pero él se mantuvo firme. ¿Y qué pasó? Pues duró 140 años. El Señor lo hizo, yo no sé cuántas veces más rico de lo que era, y le entregó también una nueva familia. Pero aunque Job era un hombre que podemos ver que era un hombre recto, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, no conocía a Dios, pero le temía. No conocía a Dios, pero le presentaba ofrendas. No conocía a Dios, pero le hacía altar. Él no conocía a Dios, pero hablaba de Él. No conocía a Dios, pero él consagraba a sus hijos. Y no lo conocía, porque aquí dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Cuando él pasa por esta situación tan complicada en su vida, donde todo lo pierde, es donde él tiene un cara a cara con Dios. Es donde realmente él lo conoce. ¿Por qué pasa esto? Ella no tenía más a dónde ir, no tenía más a dónde correr. Eso me pasó a mí. Cuando yo conocí del Señor, decir conocí es mucho porque realmente yo me escondía. Me invitaban y no aceptaba. El Señor estuvo tocándome la puerta por mucho tiempo. Pero como la mayoría de nosotros, algunos quizás de los que están llegando hoy por primera vez o tienen poco tiempo, que eso no te desanime. A mí me tocaron la puerta N 1000 veces, pero siempre me hice la loca y preferí mirar para otro lado. Hasta que en algún momento de la vida llegó una de las tantas circunstancias que tuvimos que vivir para que yo pudiera conocer ese Dios que mi esposo conocía desde hace mucho tiempo.
ese Dios del que mi líder me hablaba, ese Dios que siempre me dijeron está allí, te puedes acercar a Él, es real, te quiere conocer, abre la puerta de tu corazón, pero que muchas veces uno no entiende lo que le están diciendo. Tuvimos que pasar una situación bien complicada que, bueno, el testimonio no se los voy a contar completo porque es demasiado largo y sería para otro momento. Yo creo que la mayoría lo conocen, pero les voy a hacer un pequeño resumen. Hace muchísimo tiempo, una de las circunstancias fue que mi esposo, por razones de trabajo, quedó detenido con el barco. Él es capitán y el barco quedó detenido en Venezuela. 4 años estuvo detenido en el barco. Y siempre yo lo que decía era a la que en ese momento no era mi líder, pero yo no sabía que era mi líder, ella me venía cuidando. Yo le decía, un hombre bueno, no le hacemos daño a nadie, hacemos de pronto como Job, hacemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no me acercaba a querer entrar a una intimidad y conocerlo a él. En tantas noticias que nos daban de lo que pasaba y cada día la situación se volvía más complicada, más difícil, llegó un momento en que yo me encierro en el cuarto porque teníamos un cuarto desocupado, no desocupado, pero era el cuarto donde yo podía entrar. Yo ponía a todo volumen música, cogía una almohada y apretaba y gritaba con todas las fuerzas de mi ser, porque ya no podía más. Y hubo un día en que cogí, peleé y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me rindo. No sé qué más hacer, no sé para dónde correr. La situación se ve cada vez más complicada. Estoy sola con 3 niños. De un momento a otro todo lo que teníamos se cayó. ¿A dónde voy a correr? Dicen que tú eres real. Vamos a hacer algo. Te prometo que yo no me voy a oponer porque siempre había puesto resistencia. Y cuando veía que oraban y que el Espíritu Santo lo está tocando, yo, mira, pues tú, el show, esa era yo, el show, eso es mentira. Me hacía la loca. Prefería mirar para otro lado, salirme, lo que fuera, con tal de no estar presenciando el show. Y ese día le digo, ¿sabes qué? Lo único que te voy a prometer es que no me voy a oponer más. Lo que tú tengas que hacer, hazlo. No me voy a oponer. Eso es lo único que te voy a prometer. No te voy a prometer que voy a dejar de vestirme así, que voy a dejar de hacer esto, que voy a dejar de hacer aquello. Pero te prometo que no me voy a oponer a lo que tú tengas que hacer. Me desplomé, estaba cansada de llorar, de pelearle a él, porque quería que me dijera por qué. ¿Por qué nos estaba pasando esto? Y en el cansancio, teníamos una sillita, yo me tiré al piso, coloqué mi cabeza así. Y allí me fui como el mismo cansancio, sabes que cuando uno llora, le pesan los ojos. Y me empecé a sentir pesada, me fui quedando ahí y de pronto empecé a experimentar. Experiencia que cambió mi vida por completo. Y saben, lloro no por felicidad, porque yo pude experimentarlo y comprobar que Él es tan real como tú y como yo que estamos aquí. Y a partir de ahí dije, yo no quiero que esto sea de cosa de un momento. Yo quiero que esto sea siempre. Ese momento yo empecé a quedarme dormida y literalmente en un momento sentí que yo no estaba en la silla, sino en las piernas, en el regazo, en las piernas. Y empecé a sentir ese abrazo, literal su abrazo. No me dijo nada, pero con ese abrazo me lo dijo. Un abrazo que me dio seguridad, un abrazo donde sentí su amor.
Un abrazo que lo cambió todo. Y no fueron cosas que me inventé por la emoción, por el momento. No, lo pensé sí. Después de que todo esto pasó, yo dije, perdóname, porque estoy dándome cuenta que esto es verdad. Esto es real, perdóname. Y de ahora en adelante yo no me voy a oponer a nada. Tú me conoces, dicen, ¿no? Que me conoces, entonces yo no te conozco, pero tú a mí sí. Tú a mí me vas a decir, a mí personalmente no quiero saberlo por otros. Claro, yo ya sabía lo que me hablaban y el Señor te va a hablar y el Señor te va a entregar y el Señor te va a decir. Pero yo le dije, yo quiero comprobarlo por mí. Quiero sentirlo yo. No quiero verlo por otros. Quiero que tú me lo digas a mí. Y él lo tomó en serio. Ese día empecé a dudar. ¿Será mis emociones? ¿Será por el momento? Y hablé con mi líder. Me pasó esto. Y me dice, ella estaba feliz y me decía, eso es lo que tú necesitabas. Eso es el Señor. Estaba contigo, es Él, es real. Y ya lo comprobaste. A partir de ese momento fui intencional en que esos tiempos se siguieran dando. Porque es que depende de mí. Él ya me lo mostró ahí. Y me dijo, aquí estoy, soy real. Pero ahora depende de mí. Y esto es como la relación de pareja. Tú tienes que hacer momentos intencionales con tu pareja. Tú tienes una intimidad donde el pastor conoce a la pastora y la pastora en cosas que ninguno de nosotros va a conocer jamás porque pertenecen a su intimidad. Y la relación con el Señor es igual, pero tenemos al Señor por allá y nosotros en nuestra vida por acá, y cuando lo necesitamos lo agarramos de acá, lo tenemos acá y después lo volvemos a poner allá. El Señor es tan real, pero yo debo conocerlo para poder estar diariamente caminando con Él. Para que Él a mí me pueda decir, hey Francia, mira, ¿sabes qué? No me está gustando esto. Vamos a trabajarla esto. Francia, mira, en el corazoncito estoy viendo esto. Francia, pilas, por acá no es. Yo no necesito que el pastor, que el líder me diga, oye, Luchi, pilas, que mira, estás haciendo esto no es así, ven, necesito llamarte a Puyengue. Tenemos que hacerlo, sí. Pero tú, con tu intimidad con el Señor, puedes lograr eso. Que Él mismo te hable a ti, porque es la única manera en que tú te vas a convencer que es así. Por eso hay tantas personas con las que se trabaja un tema y otro. Y estamos en la repetición de la repetidera y no pasa nada. Porque no puedes esperar que otro te esté diciendo. Tú tienes que tener tu encuentro personal con el Señor. Tú tienes que tener tu tiempo de intimidad para que Él te pueda hablar directamente a ti. Tú tienes que crear una historia, una experiencia con Él. Si no, ¿de qué le vas a hablar a otro? ¿Del Dios en el que cree la pastora Adriana? ¿Del Dios en el que cree la pastora Jimena? ¿O del Dios que tú comprobaste que es real? Porque tienes una intimidad con Él, porque vives experiencias con Él. Mira, estas experiencias no son cosa de emoción. Date la oportunidad y tú vas a poder darte cuenta qué tan real es Él, qué tan real es nuestras vidas. Pero Él no va a ir más allá de donde nosotros le permitamos ir. Él es un caballero y Él no va a entrar a la fuerza. Conmigo lo ha podido hacer, pero solo en el momento que yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero comprobar que todo esto es real, pero porque yo quiero experimentarlo. En ese momento fue donde pude conocerlo realmente a Él. Porque antes conocía a un Dios del que mi esposo conocía y del que él hablaba y de las experiencias que él tuvo. De lo que me hablaba mi líder, de lo que yo veía en la iglesia. Y eso me hace estar alejada, me hace ajena. Porque no tengo intimidad.
Tú con tu esposo, con tus hijos, con tu familia en la casa, no eres ajeno. En tu casa hay una intimidad y tú conoces las cosas de tus hijos. Todo lo que pasa en el núcleo familiar a puertas cerradas solo lo conocen los miembros de esa familia. Porque hay intimidad, porque hay un toque todos los días. Porque yo conozco que le gusta a comer a Diana, que le gusta a mi esposo, que no le gusta, si se come caliente, si le gusta frío, que ahora se levanta. Todas esas cosas. El despertar de cada uno, ¿quién lo conoce? Solo los que estamos en intimidad en la casa. ¿Cómo voy yo a dar a conocer a un Dios del que solo lo tomo en los momentos que lo necesito? Cuando a mí me pregunten, ¿cuál es tu historia con Él? Cuéntame, háblame de ese Dios. ¿Qué tengo para decirle? Es que en la pastora Luchi yo vi que Él hizo. No, tú tienes que crear una historia, unas experiencias propias, tus experiencias con Él. De otra manera no lo vas a conocer. Y estaremos hablando como Job de lo que hemos oído, de la información que tenemos. Porque sabemos la Biblia, sí, y está bien. Claro que está bien. Y dirán, ella siempre repite esto, pero qué tan viva es la palabra que está escrita allá en tu vida. Yo me puedo saber los versículos de memoria, pero eso no garantiza que yo conozca al Señor. Me está diciendo que tengo información, que tengo datos, que de pronto leo mucho y que sé la información, los datos y lo que hay. Pero realmente no lo conozco. Realmente yo no tengo una intimidad con Él. Mateo 7, 22, 23. Dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les respondí, nunca los conocí. Por mucha unción, por de sanidad que tenga, por mucho don que tenga, eso no me está garantizando que yo conozco al Señor y que yo tengo una relación de intimidad con Él. El Señor nos va a utilizar como Él bien tenga utilizarnos, porque Él necesita darse a conocer. Pero los que estamos llamados a darlo a conocer somos nosotros. No te dejes convencer por el que más unción tiene, por el que más dones, talentos tiene. La palabra dice, no se jacten de nada de eso, solo de que me conocen verdaderamente a mí. El Señor, en el momento que realmente tú desees ser utilizado, Él lo va a hacer. Pero necesitas primero, antes de desear tener los dones, antes de desear tener la unción, antes de desear tener un título de líder, de pastor, de lo que sea, necesitas conocerlo en intimidad. Necesitas crear experiencias con Él. Necesitas tener una historia personal con Él. Si no, vas a estar hablando del Dios de otros, del Dios del que tú escuchas. Nosotros, debe ser tal nuestra intimidad con Él, que nosotros debemos conocer su corazón, su carácter, cuáles son sus planes. Así como sabemos, termina el bachillerato y quiere estudiar tal cosa. Sí, él en su corazón está anhelando una esposa, un trabajo, unos hijos, una casa. Así mismo deberíamos saber, conocer cuáles son los planes del Señor, porque esos son nuestros planes. Esas son las cosas que nosotros deseamos. Pero eso va alineado a la voluntad del Señor, a su voluntad buena, agradable y perfecta. Muchas veces la voluntad del Señor no va alineada con la mía, porque esos son mis deseos, lo que yo quiero. Pero lo que el Señor quiere
Tal vez es una cosa completamente diferente a lo que yo estoy deseando. Por eso no te frustres. Cuando estás pidiendo y anhelando algo con tanto ardor y no se te da. Porque necesitas conocerlo a Él para saber si lo que estás pidiendo va alineado a su voluntad o estoy fuera de la voluntad de Él. Y si estoy fuera de la voluntad de Él, eso nunca se va a dar. Trabajaré en mis fuerzas por conseguirlo. Y me va a ser pesado y tal vez lo consiga. Y me demoraré, pero no lo voy a saborear porque se va a convertir en una carga pesada. Porque estoy haciéndolo fuera de la voluntad de Él. Pero para eso yo necesito saber, yo necesito conocer cuáles son sus planes, qué es lo que quieres, qué es lo que tú quieres para mí. Óyeme, Señor, yo quiero esto. Y Él me va a decir, no, espérate, yo tengo unos planes mejores para ti, por ahí no es. Y debo acogerme a su voluntad, porque aquí su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo sabemos y ya lo repetimos y estamos como las iglesias católicas, que lo repetimos de memoria. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero seguro estoy de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando sucede algo en mi vida que no está dentro de lo que yo tenía, estoy viviendo su voluntad buena, agradable y perfecta, lo estoy aceptando, lo estoy recibiendo. Entiendo que es que esta no es la voluntad de Él, entonces yo me debo alinear a su voluntad. Señor, entonces, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Pero para eso tengo que conocerlo. Yo no puedo saber qué quiere mi esposo si yo no lo conozco. Si él es un extraño en mi casa, seguramente yo no voy a saber cuál es el deseo. De pronto, algo tan sencillo. Los regalos de Navidad. ¿Qué quieren los niños de regalo de Navidad? Cada uno de ustedes estoy seguro que ya sabe lo que sus hijos están pidiendo para Navidad. ¿Ustedes saben lo que el Señor quiere? Ustedes están en esa relación, estamos allí donde, Señor, ¿qué quieres? Y por ahí me voy, aunque mi corazón quiera otra cosa. Porque no siempre vamos a entender la voluntad buena y agradable y perfecta. Y vamos a caminar en gozo haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque hay una frustración, porque yo quiero una cosa y Él me está diciendo otra. Pero si camino en obediencia, eso va a tener su recompensa. El Señor les dijo, nunca los conocí. De nada me sirvió que ustedes sanaran, que ustedes echaran demonios, porque yo no los conocí. No creas que porque el Señor te está utilizando como un instrumento, es porque eres el más ungido, porque eres el que más dones tienes, porque es el que más estudios ha hecho. No. Hoy los que podemos estar en esta iglesia como un privilegio, como pastores, no es porque seamos los mejores, porque si era buscando las características para hacerlo, ninguno de nosotros lo fuera. Ninguno. Tenemos los mismos errores que ustedes. Tenemos las mismas debilidades que ustedes. Nos lastiman, lastimamos, nos equivocamos, se nos sale la chuleta. Igual que ustedes. No es porque seamos mejores, porque recuerden que todo lo hace el Señor, no nosotros. Tenemos que empezar a conocerlo para que te dejes de deslumbrar el día que ves lo que están haciendo por allá, lo que está sucediendo en esta iglesia, lo que están haciendo en aquella iglesia. Primero, el Señor necesita trabajar en el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Él necesita que los conozcamos, que tengamos un cara a cara, que tengamos experiencias con Él, que tengamos una historia real, cada uno de nosotros con Él, para poder lanzarnos y llevarnos al propósito que tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos cuál es el propósito que el Señor tiene en nuestra vida? Si no lo sabes, no te angusties. Necesitas
intimidad. Necesitas buscarlo. Necesitas, así como cuando uno se va a encontrar con el novio o con la novia, con los amigos, tú te preparas, tú te organizas, nos encontramos en tal lugar, en tal restaurante, si es en la casa de alguien, tú llevas esto, yo llevo aquello. O sea, uno se prepara, ¿cierto? Y si es con la pareja, más. Y si estás conquistando, la preparación es que te vean todo lo bonito, lo mejor de ti. Eso es lo mismo con el Señor. O sea, se nos ha olvidado vivir con Él. Comunión con Él, intimidad con Él. No podemos seguir viéndolo como el Dios lejano, como el Dios del que uso cuando lo necesito. O sea, Él es tan real, pero necesita que lo conozcas para que puedas decir, yo estoy aquí, pero Él está aquí conmigo. Segura estoy de eso. Necesitas escribir esa historia con Él. Juan 17, 1, 3 dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. La vida eterna. Y quizás estamos diciendo, vamos a tener la vida eterna cuando ya no estemos aquí, cuando el Señor nos lleve. Eso es otra cosa. Pero aquí nos está diciendo que la vida eterna está en que te conozcan a ti. Porque Él es la fuente de todo. Y si yo no lo conozco, entonces, ¿cómo estoy viviendo yo? En mis fuerzas, en mi propia voluntad, con mis propias decisiones. La vida eterna está en que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre. De eso está hablando Él ahí. Que conozcamos al Padre. Él se quiere revelar a nuestra vida para que podamos construir una relación de intimidad y que esto sea el sustento de nuestras vidas. Él está tocando la puerta en todo momento, en todo lugar donde estemos. Con aquella iba caminando y me apareció ahí una cita bíblica, un mensaje, y a veces hacemos así y seguimos derecho. ¿Sabes? Ahí te está hablando Él. Ahí te está diciendo: hey, Cristian, mira el mensajito que te estoy mandando. Y de pronto escucho por ella una canción y tampoco me hago los oídos sordos. Y ahí el Señor te está diciendo: ay, te estoy dando una respuesta, escucha. Pero nos enfocamos en las cosas que no tienen valor. Cuando nosotros conocemos de Él, cuando nosotros sabemos cuál es su voluntad, cuando nosotros somos obedientes a lo que Él a mí me está hablando, eso me va a garantizar que yo me equivoque menos. No que las cosas vayan a ser ahora como los cuentos de hadas, pero sí me va a garantizar que me equivoque menos. Porque voy a procurar obedecer y caminar en esa obediencia. Porque una cosa es que Él me hable y yo lo esté escuchando y yo me siga haciendo la loca y no obedezca. También puede estar pasando. Pero si yo estoy en esa intimidad, lo conozco, tengo mi experiencia, he podido comprobar que es real, que sí es verdadero, que está allí, aunque yo no lo estoy viendo, pero aquí está.
eso me va a empujar a querer ser agradecido con todo lo que Él ya me ha dado. Porque hoy estamos aquí porque a Él le plació estar, que estemos aquí. Que hoy pudiéramos levantarnos. Porque Él fue el que nos dio la casa que nos espera ahora cuando regresemos. Porque Él es el que da la provisión para el que va a salir ahora a comer fuera de la casa. Porque Él es el que da la provisión para que tengas el Netflix, para que tengas los regalos en Navidad, para que tengas la cena, para que tengas el carro, la gasolina, la bicicleta, lo que tengas. Él lo da todo. Y el día que Él necesite, lo quita todo. Así que dejemos de desperdiciarnos en las cosas que no tienen sentido. Vamos a ser mejores personas, no perfectos, porque si creemos que vamos a ser perfectos en esta tierra, estamos equivocados. Estamos equivocados, ¿sí? Porque no es por ahí. El día que Él quiere quita todo. Y si nos pasara como Job, que el Señor quita todo, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Entendiendo que esa es su voluntad buena, agradable y perfecta. O que ese es el proceso que el Señor, esa es la oportunidad que el Señor va a aprovechar para poder decirte, aquí estoy, ven, un cara a cara, conóceme. Pero también depende de nosotros. Entiendan algo, el Señor, Jesús ya lo hizo todo. No podemos estar esperando que siempre nos esté cargando y nos quiera solucionar por obra y gracia. Él lo puede hacer, porque Él es un Dios de milagros, claro que sí. En mi vida he tenido que vivir milagros. Primero con el accidente de mi esposo y después con mi sobrino, que ustedes ya saben de ese caso. Él lo puede hacer así, porque Él es Dios. Pero a veces necesitamos, no porque Él esté diciendo, Aura, entonces ahora como no hiciste esto y esto, voy a mandarte esto. No, ese no es el Dios que nosotros predicamos, que conocemos. Tú vas a vivir las consecuencias de tus decisiones, de cada acto que tomes. ¿Cómo serán las consecuencias? Buenas o malas, depende. Pero el Señor va a aprovechar la circunstancia que estés viviendo en este momento, sea cual sea, por más difícil que estés viviendo. Él la va a aprovechar como la oportunidad para decir, hey, mírame, aquí estoy, quiero intimidad contigo. Necesito que me conozcas realmente, necesito que compruebes que soy real. Y en esta circunstancia, en medio de todo, estoy yo, pero mírame. ¿Cuántas veces nosotros estamos volteando la cara hacia otro lado? Y el Señor no se cansa. Pero nosotros sí, porque todo lo queremos rápido. Señor, y oro para salir. Mi esposo duró 4 años en esa circunstancia. Nosotros queríamos, yo por lo menos, porque los niños eran tan pequeños, vivir 4 años en esto. No, obviamente yo quería que como este Dios es grande y poderoso fuera así ya. Pero no, Francia, mis hijos, aunque estaban pequeños, y aún mi esposo, en medio de esta circunstancia, nosotros entendimos lo que Él estaba haciendo, lo que Él quería. ¿Por qué? Porque me confrontó, porque me habló a mí, porque le habló a Johan, que era el mayor en ese momento. Le habló a Laura, que aunque era más pequeña ya entendía. Y cuando empezamos a tener cambios en la casa, en decisiones, esos 2 niños ya sabían por qué estábamos tomando ciertas decisiones. Porque ya habíamos entendido que en medio de esta circunstancia, en medio de este proceso, teníamos que tener un cara a cara. Y lo pudimos tener. Y lo que más deben desear como padres es que sus hijos lo tengan. Porque en medio de esa circunstancia,
Johan y Laura pudieron conocerlo cara a cara en un encuentro. No crean que cuando ellos van a los encuentros, a los retiros, van a pasarla rico, delicioso. Claro que sí. Pero el Señor tiene preparado un banquete para esos muchachos. Tuvieron un encuentro y cuando ellos vienen y me cuentan, mami, pasó esto y la experiencia, claro, yo ya entendía de qué estaban hablando porque ya yo lo viví. Y lo que me interesaba era que ellos pudieran conocerlo también. Y Diana en algún momento habló aquí y dijo, yo conocí a mi Dios en un retiro, en un encuentro de jóvenes también, porque yo conocía al Dios de mis padres. Ella no había tenido un cara a cara, un encuentro personal. Ella no había podido tener la experiencia de comprobar que Él es tan real como tú y como yo. Y en ese momento su vida tiene un cambio y se debe notar. Y no se debe notar por lo más unción, porque sané, porque hice. No. Se debe notar que hay una comunión tan íntima con Él, que hay algo diferente en ti. Puede que tú no tengas la unión de sanidad, que no seas el más ungido, pero se debe notar. Eso se nota. O sea, eso es algo que no podemos esconder, que no podemos disfrazar. Eso se ve. Juan 5:19 dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Si hay alguien que siempre mostró a ese Padre, fue Jesús. Todo lo que Jesús hacía, sus decisiones, su caminar, sus viajes, no era por voluntad propia. Era porque en la intimidad, en el secreto, Él iba y le decía, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado. Estoy cansado, ya yo no quiero ir a ese pueblo. Pero Él le decía, tienes que hacerlo, esta es parte de tu proceso. Tienes que ir. Y yo me imagino, como lo hago yo, Señor, entonces dame la fuerza, dame el amor, dame el gozo, dame la paciencia, para poder ir y hacerlo. Y el Señor lo hace. Porque en medio de las circunstancias que nosotros vivimos, en ese tiempo yo empecé a servir en la iglesia. Y ustedes no me encontraban en la puerta con una cara de palo. Yo siempre estaba sonriente, así de bella como me ven ahora, así mismo en la puerta, sonriente, con un abrazo, bienvenidos, adelante. No porque yo me la supiera toda, porque yo soy la más, porque tenía que entrar en la intimidad para que el Señor me llenara a mí, para yo poder ir y en medio de las circunstancias estar aquí y decir, ¿sabes qué? En medio de todo lo que está pasando, hay gozo en mí. ¿Por qué? Porque tengo al Señor quien me llena a mí. Porque sé que por lo que estoy viendo esto va a estar demorado, pero sé que Él me va a sustentar. Había momentos en que nosotros no teníamos para un bus, pero el Señor siempre estuvo allá y siempre alguno proveyó. Nunca nos faltó nada. Y en un momento determinado, cuando el testimonio fue dado en la iglesia y cuando ya mi esposo llegó, ¿qué nos decían? Oye, yo nunca supe esto. ¿Por qué? Porque esto era algo que solo estaba en manos del grupo de intercesión. No era algo abierto. Un grupo de la iglesia lo sabía. Y estuvimos orando por mucho tiempo. ¿Y sabes qué aprendí? Porque el Señor a mí me lo dijo. Cada vez que estábamos en una reunión y Él no estaba, por obvias razones, siempre había una silla. Eso no es locura. Eso no son cosas que se inventa uno. Son las estrategias que el Señor le va a dar a cada uno. Una silla vacía y nadie se sentaba en esa silla porque ahí estaba Elías Cortés y ahí estaba Ricardo Torres, que tampoco aparecía en el panorama en ese momento. Pero siempre estuvo ahí
¿Por qué? Porque en algún momento el Señor nos dijo que ellos estarían allí. Pero eso lo obtienes cuando realmente lo conoces, cuando aprendes que estoy pasando por una situación y no voy, pastor, ora por mí, por tal cosa. No, está bien. Ojo, yo no estoy diciendo que no llamen a pedir oración. Estoy diciendo que tú tienes la capacidad de ir a intimidad. Esa intimidad no la puede tener el pastor, ninguno de nosotros por ti. Tiene que ser tuya. Tú no tienes intimidad, tú con tu esposo. Tú no vas a tener intimidad con otro ni con otra. Entonces, tú tienes que entrar en esa intimidad para que Él te dé las estrategias. Hay estrategias que te va a dar a ti que no me sirven a mí. Y que quizás yo voy a orar por ti y usaré las estrategias que yo creo. Pero seguramente en muchos casos no son las estrategias que tú necesitas. Tú no puedes estar esperando que los demás, por más unción, por el título, te estén solucionando. Entiende, todos estamos en igualdad de condiciones. Todos tenemos acceso al Padre. Allí está, pero depende de ti. Conocerlo o dejarlo allí en descanso y en pausa. Juan 5:30 nos dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Juan 5:30. La voluntad del Señor. Él no caminaba porque, si hubiera sido por él dice, no, yo me vuelo a la crucifixión, que cuelguen a otro. Pero, ¿qué le dijo su papito? Mi amor, lo siento, yo te amo, pero a ellos necesito rescatarlos y eres tú el que tiene que ir allá. ¿Y qué le dijo él? O sea, él no quería. Jesús nos mostró que sí se puede porque Él fue tan humano como nosotros. Tuvo tentaciones como las tenemos nosotros. Sufrió como lo sufrimos nosotros. Lloró como lloramos nosotros. Pero nos dijo, sí se puede hacer la voluntad del Padre. Yo sí puedo mostrarles a ese Padre en el que yo confío, en el que yo creo que es real. Y yo hago todo lo que mi Padre me dice. Yo hago su voluntad. O sea que ¿quién dice que nosotros no podemos? ¿Por qué no lo vamos a hacer si Él nos mostró que sí se puede? No avanzamos porque nosotros mismos somos nuestros impedimentos. Intimidad quiere Él. Él no quiere nada más. Intimidad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que está escrito en la palabra no es para que lo aprendamos y lo recitemos como nos convenga en algún momento para darle duro en la cabeza a Aura. Ay, porque mira Aura, mira lo que te está diciendo el Señor. No. Eso es para que me hable primero a mí. Me está diciendo que por mucho que yo venga todos los domingos a la iglesia, que yo asista a todos los ayunos, a todos los devocionales, a la noche de adoración, que yo haga todo eso, por mucho que me pelen las rodillas, eso no garantiza que yo entre al reino de los cielos. Porque mi corazón puede estar a kilómetros de distancia de Él y puedo estar haciendo cosas buenas, sí. No quiero decir que no estén atentos al ayuno y a todas estas cosas. Todo esto que se hace va en camino a que crezcamos, a que maduremos y a que podamos entender lo que está escrito. Son disciplinas espirituales que debemos ejercitar. Pero eso no garantiza que yo conozco del Señor. Todo, absolutamente todo, se resume en la intimidad. Es la única manera de que yo puedo conocerlo,
y darlo a conocer a otros. Que todos lo sepan. Que todos sepan ¿qué quiero yo que todos sepan? Que yo tengo un Dios grande y maravilloso, un papá, porque lo pude comprobar y sentir y sé que es mi papá, porque Él fue quien sanó esos vacíos que yo tenía con papá y puedo verlo como mi papá. Lo conocí, sé que es real, sé que es un Dios vivo. Pude tener historias directamente con Él, experiencias que me hablan de que ese Dios del que yo estoy predicando está tan vivo como yo en este momento aquí. Eso es lo que Él quiere. Jesús nunca fue el reflejo del Padre. Jesús era uno con el Padre. Y eso es lo que Él quiere que seamos, uno con el Padre. Yo no voy a orar hoy por ustedes. Simplemente, mientras la alabanza esté, que cada uno de ustedes pueda a conciencia mirarse y saber, ¿realmente lo conozco o de oídas te había oído? Cuando estamos hablando de la serie y de lo que está pasando en la iglesia, no es por llenar el tiempo el domingo, porque ¿de qué les vamos a hablar? Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Queremos darlo a conocer, queremos que todos lo sepan. ¿Qué queremos que sepan? ¿Qué historia les voy a contar? ¿Lo conozco? ¿O voy a hacer referencia? ¿O hace un referido? Ah, no, porque fulano me dijo, porque fulano me habló. Necesitamos ser uno con Él. Es tiempo de que empecemos a ir a una nueva etapa, a unos nuevos comienzos, a cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Pero tienes que levantarte y pelear tus batallas, pero tú no sabes cómo las vas a pelear, ni en qué momento pelearlas si tú no tienes intimidad con Él. Y entonces ya esa batalla se perdió. Hay batallas que vas a pelear tú, necesariamente tú, y eso era algo que hablábamos esta mañana en reunión. No podemos estar esperando que intercesores, que pastorado esté orando por algo que muchas veces solo tú puedes pelear. Nosotros te vamos a apoyar, pero esas batallas solo las puedes tener tú. En esa intimidad el Señor te va a hablar de cosas que son propias tuyas, muy íntimas, y que solo tú y Él las conocen y solo tú las puedes pelear. Nadie más. Así que es tiempo de que realmente vamos a sacudirnos. Ya es suficiente de estar en esto. Conózcanlo. Vean, la experiencia de poder experimentarlo es algo que solo cuando lo vivimos podemos decir, yo quiero que esto siga pasando. Y tú tienes que ser intencional en esos tiempos. Yo siempre cuando pasó dijo, quiero que esto siga pasando. Y he sido intencional en eso. Y mis tiempos son unos tiempos loquísimos, cosas maravillosas que solo le pertenecen a Él y a mí. Y habrán otras que sí, que hay que contar. Y otras que solo son tuyas con Él, con tu amado. Con el único que te ama verdaderamente. Un hombre en algún momento puede decirte hasta aquí, ¿cierto? Lo mismo pasa con las mujeres, ¿sabes? Las parejas en algún momento pueden decir, chao, se acabó la relación, chao, se acabó papá, no te reconocí, no me importa, por lo que sea, por las heridas que hay en el corazón. Pero hay uno que nunca te va a dejar, hay uno que no te abandona y hay uno que no necesita que hagas nada porque ya ese amor te lo entregó. No vas a hacer nada para que te pueda amar más, ni puedes hacer nada para que te ame menos, porque eso no va a suceder. Ya Él entregó su amor, ya te lo dio. Disfruta lo que Él ya te entregó. Tu mirada, busca intimidad con Él. Miren,
los niños están arriba. En esa intimidad de pareja, es algo que solo ustedes crean como pareja. Y suceden cosas maravillosas, ¿cierto? Y después se sienten en la luna. La relación con el Señor es mucho más que eso, porque es de aquí, del corazón. Porque eso es real y eso no te lo va a quitar nada. El momento que tienes en pareja es un momento, pero con el Señor no es un momento. Con el Señor es todos los días de tu vida. Él camina contigo, eso es real, Él camina contigo. Él no se aparta de ti. Somos nosotros los que decidimos dejarlo a un ladito. Ya basta de eso. Es hora de que entremos realmente a buscar esa intimidad con Él. Cada uno de ustedes examine su corazón y busque realmente si solamente te he estado escuchando, he visto referencias, o es el Dios que realmente está en mi corazón, que ya lo he comprobado, que está allí, que me abraza, que en los momentos en que no tengo fuerzas, Él me da un abrazo y que literalmente, mira, date la oportunidad de experimentar su abrazo. Que yo cuando estoy aquí como una loca, ustedes me dirán, de mí está loca, como brinca y cómo se desbarata aquí. Pero saben, a mí no me importa el resto. Cuando yo estoy ahí, ustedes no saben todo lo que el Señor a mí me habla. Ese tiempo es mío con Él. Yo estoy ahí y estoy en ese momento porque yo vengo a darle a Él gracias por todo lo que hace. Y no me importa sollarme aquí. Eso es lo que quiere cada uno de nosotros. Oye, si tú con tu pareja no te da pena y hacer las cosas más cursis de pronto, románticamente hablemos, ¿por qué nos va a dar pena con el único que nos da un amor verdadero y que nos da todo? Cada uno de ustedes examine su corazón. Simplemente eso, y desen la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa con el único que no les va a fallar nunca.